Día 5 de julio. Primeramente, lea en el libro de Proverbios, capítulo 4 al 8. En estos capítulos, Salomón continúa mostrando que la sabiduría no es un conocimiento meramente intelectual, sino una manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. El creyente es exhortado a guardar su corazón, huir de la inmoralidad sexual, rechazar la pereza y las contiendas y abrazar la sabiduría como el mayor tesoro de la vida. Estas enseñanzas encuentran su plenitud en Cristo, quien es la verdadera sabiduría de Dios y capacita a los suyos para vivir en santidad. Proverbios 4. El sabio reconoce que la sabiduría lo ha acompañado desde su juventud. Esto demuestra que la verdadera sabiduría no consiste únicamente en resolver problemas o pronunciar palabras ingeniosas, sino en vivir toda la vida escuchando la voz del Señor y guardando sus mandamientos en el corazón. Por eso exhorta, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Pero no basta con adquirirla, es necesario conservarla y vivir conforme a ella. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Capítulo 4, versículo 13. La sabiduría santifica la vida del creyente, lo aparta del camino de los impíos y hace evidente su crecimiento espiritual. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ve cómo va aumentando hasta que el día es perfecto. Capítulo 4, versículo 18. El centro de toda esta enseñanza se resume en una exhortación fundamental. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Capítulo 4, versículo 23. El corazón es el centro desde donde brotan nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Si está lleno de la sabiduría de Dios, producirá una vida recta. Si está dominado por la necedad, conducirá al pecado. Jesús enseñó: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Que nuestro corazón permanezca puesto en las cosas eternas y no en los placeres pasajeros de este mundo. Cristo puede guardar tu corazón para que nunca se aparte del camino de la justicia. Proverbios 5. Salomón advierte seriamente contra la inmoralidad sexual. Aunque el pecado pueda parecer atractivo, su desenlace siempre es destructivo. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Capítulo 5, versículos 4 y 5. Quien cede a este pecado termina perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Para que no des a los extraños tu honor, ni tus años al cruel. Capítulo 5, versículo 9. Frente a esta realidad, el sabio presenta el diseño de Dios para la sexualidad, disfrutarla exclusivamente dentro del pacto matrimonial. Bebe el agua de tu misma cisterna, alégrate con la mujer de tu juventud. Capítulo 5, versículos 15 y 18. Pablo enseñó que es mejor casarse que arder en pasión, en 1 Corintios 7:9. Juan Calvino afirmaba que el matrimonio es el remedio ordenado por Dios contra el adulterio. Cuando Cristo gobierna nuestro corazón, las pasiones desordenadas pierden su dominio. Quien vive guiado por el Espíritu no terminará satisfaciendo los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Cristo puede dominar tus deseos y darte la victoria sobre el pecado. Proverbios 6. En este capítulo, Salomón advierte sobre 4 peligros que amenazan la vida del creyente. Primero, ser fiador imprudente. El sabio advierte contra el compromiso financiero irresponsable, pues quien sale de fiador queda atrapado por su propia palabra. Si alguien ya cayó en ello, debe procurar liberarse cuanto antes. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, humíllate e importuna a tu prójimo. Capítulo 6, versículo 3. La pereza. El perezoso debe aprender observando a la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Capítulo 6, versículo 6. La diligencia honra a Dios, la pereza conduce a la pobreza y a la ruina. Sembrar contiendas es el tercer punto. Salomón describe al hombre perverso que disfruta provocando conflictos y declara cuáles son los pecados que el Señor aborrece. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, y el que siembra discordia entre hermanos. Capítulo 6, versículos 16 y 19. Sembrar división entre el pueblo de Dios constituye uno de los pecados más detestables delante del Señor. 4. La inmoralidad sexual. Una vez más advierte: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Capítulo 6, versículo 25. El adulterio destruye la vida del pecador. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. Capítulo 6, versículo 32. Solo Cristo puede fortalecernos para vencer las tentaciones que diariamente enfrentamos. Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados.
Proverbios 7. Salomón vuelve sobre el peligro de la inmoralidad sexual porque conoce el enorme poder de seducción del pecado. Explica que quien no guarda la palabra de Dios en el corazón termina exponiéndose imprudentemente a la tentación. Entonces, presenta la escena de un joven inexperto que, acercándose deliberadamente al lugar del peligro, termina siendo seducido por la mujer adúltera. Ella, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Capítulo 7, versículo 21. El joven camina hacia su ruina sin advertirlo, como el ave que se apresura a la red sin saber que es contra su vida. Capítulo 7, versículo 23. La casa de la inmoralidad siempre conduce a la muerte. Jesús enseñó que el pecado comienza con el corazón y que debe combatirse desde la primera mirada. Mateo 5, 28 y 29. También perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, pero le dijo, vete y no peques más, en el capítulo 8, versículo 11 de Juan. Siempre es mejor evitar la caída que tener que restaurarse después de ella. Sin embargo, para quien ha caído, Cristo sigue siendo el único Salvador. Guarda diligentemente la pureza de tu corazón para no quedar atrapado por las redes del pecado. Proverbios 8. En este capítulo, la sabiduría vuelve a presentarse como una persona que habla y acompaña constantemente a quienes desean vivir para Dios. Ella declara, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal. Capítulo 8, versículos 12 y 13. Los gobernantes que actuaron con justicia lo hicieron porque caminaron conforme a la sabiduría. Incluso la creación misma es presentada mostrando que la sabiduría estuvo presente desde el principio. El Señor me poseía en el principio de su camino antes de sus obras más antiguas. Capítulo 8, versículo 22. Si el Dios creador obra con perfecta sabiduría, ¿cuánto más necesita el hombre depender de ella? El capítulo concluye con una solemne advertencia. Porque el que me halle hallará la vida y alzará el favor del Señor, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Capítulo 8, versículos 35 y 36. Santiago enseña que quien necesita sabiduría debe pedirla a Dios. En el capítulo 1, versículo 5. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, puede hacernos verdaderamente sabios. La sabiduría comienza con el temor del Señor y con una vida que escucha y obedece la palabra de Cristo. Él puede hacerte sabio por medio de las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15.